Este video es para las personas que nacieron con el asteroide Palas Atenea en el signo de Aries, específicamente para esas personas. Bueno, primero que todo, les recomiendo que se vean el video introductorio que hice sobre todo el tema de Palas, explicando la parte astronómica, la parte mitológica y la parte astrológica. Vean el video introductorio para que puedan comprender mucho más este video. Entonces, este asteroide viene a hablarnos o a ayudarnos a resolver conflictos y problemas. En el signo de Aries, esta diosa Palas Atenea está en su domicilio, está con toda su fuerza, porque Aries es un signo justamente muy relacionado con todo el mito de Palas Atenea. Ya Aries de por sí nace con un destino el arquetipo ariano tiene que resolver conflictos. Entonces, si tú tienes Palas, el asteroide Palas en Aries está ahí como con cierta fuerza, como que no está incómodo, como que el conflicto para mí no es incómodo, sino como que me muevo bien con los conflictos, me va bien tener conflictos, estoy como en mi salsa, ¿sí? Como que así se siente el asteroide cuando está en el signo de Aries. Bueno, este asteroide responde a las preguntas. ¿Cuál es el consejo sabio que debo seguir? ¿De dónde se obtiene fuerza y valentía? ¿Qué estrategia debo seguir? ¿Cómo resuelvo conflictos? ¿Cómo no caer en actitudes castigadoras, severas, en injusticia, celos, envidia, odio? ¿Cómo no caer en esas actitudes? Pero todas estas preguntas que nos hacemos con este asteroide es para ganar, para ser eficaz, para ser efectivos en eso que queremos hacer en nuestra vida, que es ganar algún proceso, ganar algún conflicto, ganar alguna competencia. Entonces, siempre vamos a estar involucrados en cosas como quiero ganar un proceso judicial, quiero ganar este debate, quiero ganar esta competencia en la que estoy. Entonces, es como eso. Eh, entonces, pues Palas nos va a dar, Palas Atenea nos va a dar ese consejo, según la posición, nos va a decir, esta es la herramienta que tienes para poder ganar procesos y conflictos donde tú vas a competir. Si lo tienes en Aries, bueno, viene con fuerza, o sea, con fuerza y con un mensaje importante. ¿Cuál es el consejo que debo aplicar, que debo seguir para ganar? Sea cual sea el conflicto que tenga, el proceso que tenga. Bueno, debo escuchar mi voz propia, debo ser auténtico y autónomo, debo ser como no una persona codependiente de los consejos o las asesorías de los demás. Sí que puedo buscar asesoría, pero sobre todo escuchar la voz propia, la intuición personal, lo que yo pienso y lo que yo quiero hacer. Entonces es siempre como tomarnos el tiempo y de escucharnos a nosotros mismos. Eso puede significar que yo me aísle un rato, que no, mire, no quiero escuchar la voz de nadie, quiero escuchar mi propia voz. Entonces, es escucharse a uno mismo para poder ser autónomos y independientes. O sea, el consejo sabio es sé tú mismo, sé independiente, escúchate a ti mismo, escucha tu propia voz, conócete a ti mismo, porque Aries lo que está reclamando, donde tengamos Aries en nuestra carta natal, reclama autoconocimiento. Entonces es como conócete a ti mismo primero, conoce tus falencias, tus defectos para poder ganar esos conflictos. Resuelve tu conflicto interno primero para poder ganar el conflicto con los demás. Eso sucedió con la diosa Palas Atenea, que nació de un dolor de cabeza que tenía Júpiter, le dieron su mazazo en la cabeza y nace la diosa. Él tenía un conflicto interno, él tenía miedo.
Júpiter tenía miedo que alguno de sus hijos lo destronara. Entonces, por eso se tragó, o sea, convirtió a su esposa, le pidió a su esposa que se convirtiera en una gota de agua y se la comió para que sus hijos no le quitaran el trono. Pero al igual que su padre, eso siempre sucede. Entonces, a lo que más tememos, a lo que más huimos, eso viene a nosotros. Por eso, en ese momento en que le dan un golpe a Júpiter, ahí nace de su cabeza esta diosa, que es la que está valiente y dispuesta para afrontar un conflicto. Entonces es como que el mejor consejo también es no puedes tapar el sol con un dedo, no puedes huir de los conflictos, tienes que ser también valiente y enfrentar y afrontar lo que tengas que afrontar. Entonces, sí, escucha tu voz interior, aíslate de las voces, escucha, conócete a ti mismo y luego sí, afronta lo que tengas que afrontar. Bueno, ese sería como el mejor consejo que da el asteroide Palas Atenea cuando está en Aries. ¿De dónde se obtiene la fuerza y la valentía? Estás en un proceso, en una dificultad, en una situación difícil. ¿De dónde obtengo fuerza y valentía? Cuando está en el signo de Aries, esta posición nos dice, obsérvate a ti mismo, mírate en un espejo, reconócete, reconócete y también pues como que esa observación de lo que tú eres, de lo que tú vales, también como ama la vida, ama tu vida y ponte siempre como por delante de muchas otras cosas, ¿sí? Siempre como que sea un poco egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y si queda por allá un campito, también yo. Entonces es como la fuerza la vas a obtener de ti mismo, viene de ti mismo. O sea, esto nadie, este problema que tú tengas, nadie te lo va a resolver, nadie, solamente tú puedes resolverlo. Eso es lo que te está diciendo Palas Atenea. Nadie te va a resolver el conflicto. La solución está dentro de ti. Así que obsérvate a ti mismo. Obsérvate, analízate, conócete y dentro de ti mismo está la solución. Entonces, ¿y de dónde obtienes esa fuerza y valentía? De ti mismo, de tu propia vida, de la defensa de tu propia vida. Bueno, bueno. ¿Qué estrategia debe seguir una persona para ganar un proceso y un conflicto? ¿Cuál sería la estrategia si tiene a Palas Atenea en Aries? Bueno, ahí es no esconderse, ser valiente, no esconderse y afrontar las situaciones que se tengan que afrontar. Entonces, ese sería como una estrategia. A veces con el signo de Aries ahí, a veces son conflictos eh, que requieren de pronto fuerza, ¿sí? Eh, por ejemplo, estás en una situación donde alguien está agrediendo, no sé, a un niño pequeño, a tu hermano menor, lo que sea, y de pronto tienes que físicamente intervenir, separar, empujar, defender, empujar, o sea, hacer alguna maniobra de autodefensa. Entonces, pueda que sí, en el uso de la fuerza, rehuyo, me escondo, no quiero enfrentar y me toca en un momento determinado de la vida enfrentar, afrontar. Esto no significa que voy ahora a caer en todas las imprudencias del mundo y me voy a poner a tener conflictos violentos. No, esto es algo que ya tú veas que no se puede de otra manera. Hay un niño más grande pegándole a tu hijo, te toca separarlos, ¿sí? Te toca meter tus brazos y separarlos, por lo menos separar, poner distancia, ¿sí? Marcar con tus brazos, marcar una distancia. Eso que de pronto
nos da pena o no soy valiente para hacerlo, me tocó hacerlo. Bueno, entonces es como no esconderse y afrontar. De pronto tengo que decirle a alguien sus verdades en la cara. De pronto me toca, o sea, en la mayoría de los casos no nos toca, ¿sí? No, no tenemos por qué afrontar situaciones, porque aquí también es, cuando por ejemplo hay una Palas Atenea en Virgo, sé selectivo con tus conflictos. No puedes estar diciéndole a todos los demás como la verdad en la cara, o en Sagitario, ¿sí? Es más selectivo, o sea, si realmente es de fuerza mayor que tienes que decirle a alguien sus verdades o reclamar algo, porque es de vital importancia. O sea, si tú no haces esa reclamación, de pronto no tienes agua en tu casa, de pronto no accedes a un derecho vital importante. Esto no es de pelear por pelear. Aquí el mensaje es, no, hay momentos de la vida en que no te puedes esconder y tienes que afrontar, tienes que confrontar. Entonces es como, no te escondas, afronta lo que tienes que afrontar. Esa sería como la mejor estrategia. Y a veces no esconderse, decir, aquí estoy yo, esta es mi opinión, esta es mi versión, las cosas son así. De pronto te están demandando injustamente. Entonces, esconderse hace pensar que sí, es culpable. Entonces, no, tienes que aparecer y enfrentar lo que tienes que enfrentar. ¿Cómo resuelvo conflictos? Es como la otra pregunta. ¿Cómo resuelvo y cómo gano esos conflictos? Aries es un signo de autoridad y de liderazgo. De autoridad y de liderazgo. Es un signo pionero, atrevido, arriesgado. Entonces es usar todas esas cualidades arianas. Primero, pues sí, ser atrevido, no tener miedo, si me voy a meter en este proceso, bueno, con toda, es como dar el primer paso, no tener miedo a dar el primer paso. Por ejemplo, si vas a entablar una demanda, una acción de tutela o tienes que encarar a alguien, bueno, entonces o resolver algo, de pronto tienes que aclarar situaciones con todo, digamos, seguridad, porque es determinación y seguridad son cualidades arianas. Esto no es grosería, patanería, esa es una baja vibra desde la inseguridad, desde el no conocerse a uno mismo, la grosería, la patanería, la guachería, eso no. Cuando te conoces a ti mismo y estás seguro de lo que tú eres, tú vas con determinación, con seguridad, con educación y con autoridad y respeto, aclaras cosas, haces tus preguntas. Entonces es una posición distinta, una posición más centrada, objetiva y menos como desde la sombra ariana, sino desde la luz de Aries, ¿sí? Es cómo resolver esos conflictos. Autoridad. Entonces, Aries es un signo líder, entonces desde tu autoridad. Y para eso debes saber qué lugar ocupas en el mundo, cuáles son tus derechos, lo que te pertenece, lo que ya es tuyo, eh, conocerte a ti mismo, reclamar lo tuyo. Entonces es como que ya te ganaste cierto liderazgo, cierta autoridad, ya sabes quién eres tú por lo que has luchado, entonces ya puedes de pronto hacer una reclamación desde esa posición, desde, desde esa posición. Entonces, ¿cómo resuelvo conflictos? Primero, conociéndote a ti mismo, la posición en la que estás. De pronto, ese conocerse a sí mismo también te va a ayudar a entender en qué conflictos no hay que entrar, porque no te corresponden,
porque no es lo que tú debes defender, porque no es contigo. Entonces es también como ser un poco selectivo y egoísta en el sentido de que esto no es conmigo, este conflicto no lo resuelvo yo, hasta aquí llego yo. Lo que, hasta donde me es pertinente entrar hasta cierto límite, hasta cierto punto, pero ya de ahí para adelante, eso no es terreno mío, ahí yo no actúo, ahí yo no soy yo, ahí ya no valgo, ahí ya mi intervención no tiene autoridad ahí. Entonces es dónde tienes autoridad, dónde tienes tu liderazgo y eso requiere que te conozcas a ti mismo y no estar en luchas y combates y guerras que no te pertenecen, que no son los tuyos, entonces a donde no te han llamado. Entonces es bien, es como no te preocupes por los demás, preocúpate por ti y por resolver lo tuyo, tus problemas, tus situaciones, céntrate en ti, conócete a ti. ¿Cuál debe ser tu preocupación? ¿Cuál debe ser tu problema? ¿Qué es lo que tú debes resolver? Entonces, si hay algo que de verdad te toca resolver, tenés autoridad para resolverlo, porque es contigo. Que el negocio fue conmigo, yo firmé, esto me corresponde. Bueno, ahí entras a luchar, a pelear lo que tengas que pelear, pero no en cosas que no te corresponden. Todo esto es para ganar en la vida, para que tú te sientas mejor, como un competidor, como un ganador. Bueno, este sería como los consejos que nos da la diosa Palas Atenea cuando la tenemos en Aries. ¿Cómo no caer en actitudes castigadoras, severas, de injusticia, envidia, odio, celos? Recordemos que en el mito, la diosa no es que nació sabia, justa, no, ella con el tiempo fue tomando decisiones muy sabias, estratégicas y justas para los atenienses, para esta metrópoli que la consagró como su diosa. Entonces ella empezó a tomar decisiones porque ya tenía una responsabilidad, un liderazgo, una autoridad, pero ella cometió errores, muchos errores. Ella se equivocó, ella se dejó llenar, invadir cometió imprudencias, por descuido, por distracción, por celos y envidia, tuvo también problemas. Por distracción, asesinó a su amiga Palas. Por celos y envidia, convirtió a la mortal Aracne en una araña. También por celos y envidia, convirtió a Medusa en un horrible monstruo que después le tocó resolver el problema con Perseo. Entonces ella se metió en unos problemas que no tenía por qué meterse. Ella no es que haya sido la más prudente, inteligente y sabia. Fue todo eso lo que le enseñó luego a ser inteligente, a ganarse el amor y la votación de los atenienses en ese conflicto político que tuvo con Neptuno y luego a ganar la guerra de Troya aconsejando muy bien al guerrero Aquiles. Entonces, ella no es que las haya ganado todas, ella aprendió de sus errores, pero al final fue muy eficaz y ganó. Entonces, pero ella ya había como perdido en ciertas circunstancias, siendo la hija de Júpiter, nació de un conflicto que tuvo Júpiter consigo mismo. Júpiter tuvo miedo, se tragó a su esposa y de su cabeza se le abrió y salió su hija, parió a su hija. Entonces, una hija muy valiente, teniendo el miedo, él tiene miedo, se come a su esposa, nace su hija del dolor de cabeza, pero su hija es muy valiente. Entonces, la valentía proviene de un miedo anterior, un miedo superado, un miedo trabajado, un miedo que dolió, parió valentía. Entonces, revisemos muy bien cómo no caer en actitudes castigadoras, severas, de injusticia, de celos, de envidia, de odio o de miedo cuando tengo esta posición. Y en Aries es, conócete a ti mismo. De nada sirve que conozcas a los demás, que sepas
cómo son, cómo visten, sus detalles, conócete es a ti, porque la solución siempre va a estar dentro de ti. Tú tienes tus propias virtudes, tus defectos, tus virtudes, y vas ganando autoridad y liderazgo en la medida en que te conozcas a ti mismo y te priorices. O sea, primero está resolver mi conflicto. No te dejes invadir por los conflictos y problemas de los demás. Primero resuelvo mi conflicto, lo que me corresponde a mí. Y luego, pues, si es que me queda tiempo, doy un buen consejo, pero no puedo hacer nada por nadie. Puedo resolver, es lo mío. Entonces es como, sí, hay una actitud ahí de ser un poquito más egoístas, pero no estar como tan metidos resolviéndole las cosas a los demás. Esto ayudará muchísimo a que la persona no caiga en actitudes de injusticia, de celos, de envidia o de odio hacia los demás, cuando nos centramos es en nosotros. Yo tengo que resolver es un tema conmigo, con mi personalidad, con mi carácter, con mi forma de ser. Los demás, no, o sea, no es de mi incumbencia, no me corresponde. Entonces, bueno, este sería un hermoso consejo para la vida que nos da esta diosa Palas Atenea cuando tenemos esta posición en el signo de Aries. Ahora bien, que está en domicilio, es decir, que está fuerte, está fuerte, pero también tienes que revisar los aspectos que recibe Palas, si está potenciado por alguna conjunción, de pronto tiene a Mercurio al lado que le da esa sagacidad, o tiene al Sol al lado que le da claridad, o Júpiter, o Marte, Marte le da fuerza. Entonces, bueno, es como fuerza y seguridad. Entonces es como ver, Júpiter le da grandeza. Júpiter, cuando Júpiter está al lado de Palas, le da cierta altura y grandeza, como no rebajarse. Oye, no te rebajes a pelear con gente que no tiene nada que ver contigo. No te corresponde estar peleando, como la diosa Palas Atenea se rebajó a pelear con una mortal, a competir con Aracne, y Aracne le ganó la competencia y la hizo quedar súper mal. Ella era una diosa, no tenía que competir con una mortal, pero se dejó llevar por la envidia y por el sentimiento de competencia. Entonces, como que ahí hay que revisar los aspectos que recibe esa Palas Atenea. Si recibe cuadraturas, si recibe trígonos, o sea, cómo está aspectado ese sentido de nosotros de competencia. Si podemos ganar conflictos o nos quedamos ahí atorados y atorados en el conflicto, una y otra vez. Entonces, ahora también la casa astrológica es donde vas a tener ese conflicto, donde lo vas a tener que resolver. Si es en la casa 1, esto es muy contigo mismo. Si es en la 2, pues con los recursos, con las propiedades, con algo de lo que tú consideres es propio, el territorio, el cuerpo también puede ser. En la casa 3 puede ser con los medios de transporte, medios de comunicación, en las escuelas, en los sitios de aprendizaje, de pronto un conflicto en el barrio, en la ciudad, en el entorno local y cercano, o con hermanos, primos, vecinos, cuñados. Ahí puede, como la gente del lado, por ahí pueden haber conflictos. Si es en casa 4, de pronto el conflicto es con las raíces, con tus padres, con tus abuelos, ancestros, en tu casa física, en tu vida íntima, en tu patria natal, en una relación con la patria, de pronto procesos con documentos de residencia en patria. Bueno, hay gente que ha sido exiliada, le ha tocado salir de su patria, entonces eso es un conflicto tengo un conflicto con mi patria, por ejemplo, podría ser. En casa 5, con los hijos,
con la empresa personal, tengo una empresa personal y ahí tengo un conflicto o tengo un conflicto con mis hijos por alguna razón, hay una situación con los hijos, tengo que resolverlo. O con los amores, con los romances, los amores, ahí puede haber un conflicto. En casa 6 con el servicio, con el trabajo, con la salud. En casa 7 con el socio comercial, con la pareja matrimonial, con los contratos y responsabilidades que adquirí. En casa 8 con los recursos compartidos, con herencias. En casa 8 cuando hay una palas, en casa 8 mucho conflicto con herencias, también con recursos compartidos, de pronto cuando hay separación de bienes, la lucha por esos bienes que quedan de un matrimonio, porque estamos en una sociedad donde muchas veces cuando hay divorcio, se cree o se considera, bueno, eso era antes, cuando no había justicia, pero todavía hay una creencia. Ah, él es el que trabaja, el que gana un salario, las cosas son más que todo de el hombre, pero la mujer estuvo todo el tiempo trabajándole como empleada de servicio a este hombre, haciendo los oficios del hogar, los mandados, bueno, todo siendo la asistente de este hombre. Ella merece el 50%. Entonces es un conflicto por los recursos compartidos. Eso está ahí en la ley. Entonces, bueno, para eso son las leyes. Entonces son los procesos en los que la gente se mete, se enreda. Casa 8 son recursos compartidos. Casa 9, de pronto esto tiene que ver con ideología política, religiosa, filosófica. De pronto son conflictos con académicos, con cuestiones políticas, con cuestiones religiosas, con viajes, con turismo, con comercio internacional, bueno, con profesores. De pronto tú como estudiante tienes conflictos con profesores, necesitas hacer que tu tesis de grado, lo que sea, lo que estás escribiendo, pase y necesitas hacer una demostración, traer unos argumentos y pasar. De pronto hay una injusticia y te están calificando mal y tienes que llevar eso a un consejo académico. Todo eso sucede en Casa 9. En Casa 9 también hay procesos judiciales. De pronto tienes que demostrar que se cometió un delito y tienes que llevar pruebas. Todo eso es proceso judicial en la 9. En Casa 10 en casa 10 es con los padres también y con jefes superiores, autoridades. De pronto tienes un conflicto con un jefe, con un patrono que no te pagó o que fue violento, injusto, grosero, o lo que sea, abusivo. De pronto con las autoridades, con una autoridad que te persiguió, que te acosó, lo que sea. En casa 11 con grupos sociales, de pronto hay un conflicto con un grupo social o con un grupo de amigos o con unos clientes directos o con, bueno, tienes que resolver con esa gente o con ellos, resolver algo. En casa 12 en casa 12 de pronto es con un conflicto con el universo, con el mundo entero, con el universo Marvel, digo yo. Es un conflicto transpersonal, colectivo, que no solamente es tu conflicto, sino que de pronto es el conflicto de toda una comunidad y tú haces parte. Tú eres de las personas que firma en esa larga lista de demandantes. Entonces, de pronto es una comunidad que está demandando porque le contaminaron su pozo de agua. Entonces vino una multinacional, les taló el bosque o les contaminó de mercurio el río y ellos están muriendo de sed, de hambre, les quitaron las tierras, qué sé yo. Toda una comunidad está en esa demanda, metidos en ese conflicto. Eso es la 12 cuando yo hago parte de un colectivo y el conflicto es colectivo. También se ve en la 11 en grupos. De pronto trabajamos para una multinacional, somos un grupo de trabajadores, un gremio de trabajadores y estamos haciendo una demanda contra
una empresa o contra la competencia de nuestra empresa. Bueno, esos son grupos, siempre 11 y 12 son en algo mucho más grande que involucra más personas. Entonces, siempre pues la casa astrológica nos va a decir es dónde tenemos ese conflicto y el signo nos va a decir cómo podemos, nos da esa clave para poder ganar y resolver, resolver. Entonces, bueno, ahora sí, amigos, vamos con el siguiente signo. No se pierdan esta saga, pero tampoco se pierdan el video introductorio, porque sin el video introductorio de Palas, usted no va a entender muy bien su Palas Atenea. Vean el video introductorio y luego sí, vean el video de su signo. Chao, chao.